¿verdad? La actitud es tan importante porque, por ejemplo, los médicos han sacado estadísticas que las tenía, pero obviamente por el tiempo ya no se las pude poner aquí en pantalla. Pero, por ejemplo, los médicos hablan de que, por ejemplo, si el médico da, da un diagnóstico, por ejemplo, de un cáncer, vamos a usar un ejemplo, de un cáncer, dice el médico que más del 70% de la probabilidad de superación de un cáncer tiene que ver con la actitud. Es decir, hay gente que le dice, mire, usted tiene cáncer y en cuestión de meses parte. O sea, en cuestión de meses fallece. ¿Por qué? Porque, digamos, la actitud de esta persona que le diagnosticaron cáncer fue, me voy a morir. Y se deja morir, literalmente. La actitud, por ejemplo, hoy con esta pandemia, los doctores decían, no estoy hablando de los doctores de acá del país, sino doctores a nivel internacional, decían, el sistema inmune es el que ataca el COVID. Y si nosotros tenemos una actitud mala, o sea, es decir, derrotista ante el COVID, eso empeoraba el cuadro. Entonces, decían los doctores, por favor, tenga una buena actitud ante esta pandemia. Entonces, ¿por qué? Porque tener una mala actitud, dice, hemos comprobado, decían los doctores, que si usted tiene una mala actitud, cuando digo mala actitud es una actitud derrotista ante el COVID más fácilmente va y más rápido va a entrar y va a causar más estragos en las personas. Entonces es curioso porque al doctor que estaba en una cadena internacional le preguntaban, ¿y eso por qué? Le decía, porque la actitud hace que el sistema inmune de la persona baje. Imagínense qué curioso. Que nuestra actitud hace que nuestro sistema inmune o baje o suba ante una noticia o ante una realidad. Entonces yo, esta semana leyendo esta parte de la escritura que quiero compartir con ustedes, meditaba yo en lo que está pasando hoy y en lo que debería de estar siendo nuestra vida en medio de lo que estamos viviendo. Y mire lo que dice Números capítulo 13, verso 1. Vamos a leer varios versículos y me voy a detener más o menos a la mitad y voy a compartir algo ahí, pero quiero que vea. Y el Señor habló a Moisés diciendo, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a los hijos de Israel, y enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefes entre ellos. Ahora, quiero que noten que aquí ya había pasado un buen tiempo, ya habían pasado varios meses en los que habían salido de Egipto, Israel. Sí, mamá. El Señor les había abierto el Mar Muerto, el Mar Rojo, perdón, el Mar Rojo, les había abierto el Mar Rojo, habían pasado en seco, habían visto cómo el Señor había aplastado prácticamente al ejército de Faraón, hicieron una fiesta, por cierto. Después estuvieron en el desierto, pensaron que iban a morir de sed, no murieron de sed, el Señor les proveyó aguas de la roca, imagínense, de una roca salió agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quiero que vean es que ellos ya habían visto muchos milagros de parte de Dios. Ellos habían visto muchos milagros de parte de Dios y habían caminado ya un par de meses con el Señor y digamos, la actitud del pueblo de Israel no había cambiado. O sea, llegaron a la orilla de Canaán, y llegando a la orilla de Canaán, todavía en el desierto, dice que el Señor les dijo, vaya, llegamos acá, a la frontera de la tierra prometida. Y el Señor les dice, ok, le habló el Señor a Moisés, y aquí está el número 13, y les dice, manda tú a reconocer la tierra que yo les entregué. Y les dice, manda un representante de cada tribu, es decir, iban 12.
pero no iba cualquier representante. Quiero que note al final del verso es que iban jefes, o sea, príncipes, principales dentro de sus tribus, gente líder, gente, no mandaron a Pedro, a Pedro, ¿qué? Pedro Calle, ¿verdad? No, mandaron a un príncipe de cada tribu. Entonces los mandan a explorar y veamos cómo se desarrolla la historia. En el verso 17, voy a avanzar porque ahí hay varias cosas que no puedo estar entrando en detalle por el tiempo. Dice el verso 17, cuando Moisés envió, dice, a reconocer la tierra de Canaán, les dijo, ahora miren, aparte de agarrar a cada uno que eran príncipes o eran líder de cada tribu, miren las instrucciones que le da. Obviamente estas eran las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. Dijo, subid allá al Negev, después subid a la región montañosa. Vean cómo es la tierra. En primer lugar, les mandó que subieran y que reconocieran la tierra. Y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos. Ya hay varias características que tenían que reconocer. Y cómo es la tierra en que habitan, o sea, es decir, miren cómo es, si es buena, si es fructífera, etc. Si es buena o mala, y cómo son las ciudades. Sí, sí. Buena o mala, y cómo son las ciudades que habitan, si son como campamentos abiertos o fortificaciones. Verso 20. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o si es estéril. ¿Hay allá árboles o no? Procurado obtener algún fruto de la tierra. Aquel tiempo era el tiempo de la primavera, uvas maduras. Es decir, si era tierra fértil, iban a traer uvas maduras. Sigamos leyendo, me voy a saltar al verso 26. Y fueron y se encontraron, y fueron y presentaron a Moisés y a Aarón y a la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán. Es decir, estaban en la frontera, en Cades. Y les dieron el informe. Y ellos a toda la congregación y les enseñaron el fruto de la tierra. Ahora, ya llevaban un fruto de que dice que llevaban un racimo de uvas que entre dos lo cargaron. Yo no sé si las uvas eran grandes o el racimo en sí, el racimo tenía muchas uvas, no lo dice, pero dicen que entre dos lo cargaron. Y entonces, le contaron a Moisés y les dijeron, fuimos a la tierra a donde nos enviaste, ciertamente mana leche y miel, es decir, es fructífera, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos ahí a los descendientes de Anac. Amalek habita en la tierra de Negev y los hititas y los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa. Y los cananeos habitan junto al mar y la riviera del Jordán. Ok, hasta ahí está bien el informe que están presentando, porque era conforme a lo que Moisés los había mandado a hacer. O sea, fíjense en las ciudades, si son fortificadas, cómo es su pueblo, cómo es su tierra, si son fructíferas, si no son fructíferas. Y entonces ellos vienen y entregan el informe. Yo lo que quiero que vean es que hasta ahorita, hasta el verso 29, están entregando el informe acorde a lo que se les había pedido. Ahora, mira el verso 30, ahí es donde ya no comienza a casar las cosas, porque mira el verso 30. Entonces Caleb calmó al pueblo. ¿Por qué calmó al pueblo? Porque el pueblo no sabía las instrucciones que habían recibido los principales, los que habían ido ¿cómo que se llama? A explorar la tierra. Entonces, el pueblo, cuando escuchó eso, se comenzó a lamentar. Entonces dice que Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y les dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, de la tierra, porque sin duda lo conquistaremos. Pero los hombres que habían subido, y aquí ya va lo malo, aquí ya va la actitud de las personas, pero los hombres que habían subido con él y con Josué, no podemos subir, dijeron, no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Ok?
Miren verso 32. Y le dijeron y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, o sea, ¿cuál fue el mal informe? Aquí va el mal informe. La tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Primer informe malo. Dice, es una tierra, sí es fructífera, pero es una tierra que devora a sus habitantes. Obviamente están usando una exageración. Están diciéndole, miren, esa tierra, nosotros somos insignificantes, nos va a devorar, la misma tierra nos va a devorar. Es tan grande esa tierra que nos van a devorar, ni siquiera vamos a hacer pan para ellos. Ahora, sigamos leyendo. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran altura. Ahora, yo les pregunto una cosa. ¿Vieron en medio del pueblo, en medio de la tierra, a los hijos de Anac, que son gigantes, sí o no? Sí, sí, vieron gigantes. Ahora, ¿todos los hombres eran gigantes? No, no todos los hombres eran gigantes. Había una raza de gigantes en medio de ella, de la tierra, pero no toda la tierra era gigantes. Habían ciudades fortificadas, sí, pero también habían ciudades abiertas. Habían gigantes, sí, pero también había gente normal. Eh, ¿La tierra tragaba a sus habitantes? No. O sea, ¿cómo pudieron haber dado un informe así? Entonces, lo que yo quiero que vean es cómo la actitud de estos 10 espías comienza a afectar el corazón del pueblo. Si con el informe que estaban dando, que era real, que era lo que Moisés había mandado hacer, la gente desfalleció en su corazón, imagínense ahora que ellos comienzan, dice Caleb, y los calmó y les dijo, hey, momento, podemos subir a la tierra, estoy parafraseando, podemos subir a la tierra, podemos conquistarla porque el Señor está con nosotros. Entonces interrumpen a Caleb y ellos mismos y dicen, no, espérate, porque nosotros fuimos y vimos allí y vimos que la tierra trae a su gente y vimos que hay hombres, que todos son gigantes. Entonces, quiero que vea cómo el informe de ellos afecta el corazón del pueblo. Veamos más adelante, verso 33. Vimos ahí también a los gigantes, los hijos de Anac, por tanto, o sea, espérenme, si en el verso 32 me están diciendo que habían hombres de gran altura, hombres gigantes, y después en el 33 me están diciendo que son los hijos de Anac, ¿qué me están diciendo? Que toda la gente en la tierra que estaban espiando eran gigantes, ¿sí o no? Y aparte de ser gigantes, habían unos que sobresalían, que son los hijos de Anac. Y miren lo que dice, los hijos de Anac, raza de gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos, o sea, ahí ya va la apreciación personal de ellos, que éramos así, parecimos ante sus ojos, éramos como langostas, así parecimos ante sus ojos. ¡Wow! Entonces, mire lo que provoca este informe, que ya el primer informe fue correcto. Eso es una tierra de ciudades fortificadas, es una tierra fructífera, es esto, es lo otro. Dios nunca va a negar nuestra realidad. Dios nunca va a decir, no hombre, si no pasa nada, ese diagnóstico que el médico te ha dado, ese diagnóstico no es nada, perdónenme. Dios sí trabaja con una realidad. Es como que el ciego, por ejemplo, el ciego Bartimeo, que se presentó delante de Jesús, le hubiera dicho el Señor Jesús, no hombre Bartimeo, vos no estás ciego, vos no tenés ningún problema, no te preocupes. O sea, no estamos hablando de positivismo humano, estamos hablando que ante la realidad, que era el primer informe, Dios siempre tiene la última palabra. Ahora, ¿cuál fue el problema en realidad? El desánimo del pueblo vino después del segundo informe. Yo le llamo el segundo informe, pero está siendo el mismo informe. La segunda parte del informe ya lleva este tipo de componentes de miedo en sus palabras. ¿Se recuerdan ustedes que la fe viene por el oír? ¿Y el oír es qué? La palabra de Dios. Entonces el desánimo o el temor, ¿por qué viene? Por el oír y no la palabra de Dios, sino viene por el oír y oír las circunstancias. Y que las circunstancias a veces en los seres humanos somos expertos en exagerarlas.
principalmente cuando son malas. Y esto es lo que estaba pasando con estos príncipes, con esta gente del pueblo de Israel. Eran 10 contra 2, o sea, eran 10 dando un mal informe contra 2 diciendo, no, vamos, entrémosle, vamos, se puede, esto, lo otro. Entonces siempre parece que los portadores de malas noticias son más que los portadores de buenas noticias. Parece que siempre es más la gente que le cree a Dios, perdón, la gente que duda de Dios, que la gente que le cree a Dios. Y eso lo vamos a ver durante toda la humanidad. Toda la humanidad ha pasado lo mismo. Entonces, hoy en día lo que estamos viviendo ante el COVID, ante la realidad de la enfermedad, porque Dios no niega la realidad de nosotros, pareciera que nos va a ir mal, pareciera que si hay que atemorizarse, si hay que, híjole, y si me da a mí el COVID, ¿no les ha pasado a ustedes? Que hoy con tanta noticia y los hospitales están llenos, los hospitales están que ya no dan abasto y aquí y allá, ¿no les ha pasado a ustedes preguntarse ¿y qué pasaría si a mí me da COVID? ¿No les ha pasado? Porque ese es un miedo natural que sale de nuestra naturaleza caída. Es un miedo natural que nosotros digamos, híjole, qué difícil está la situación. Dios no está negando la realidad. Yo lo que quiero que vea es que Dios es un Dios que ve nuestra realidad y que quiere que veamos nuestra realidad. Ahora, ¿dónde está la diferencia? En nuestra actitud ante la realidad. Nuestra actitud ante las dificultades. Nuestra actitud ante lo difícil. Nuestra actitud ante los problemas. Nuestra actitud ante la situación que estamos viviendo. Es exactamente lo que pasó con David y Goliat. Dice que cuando, mire, David llegó a dejarle comida a los hermanos, ni siquiera reconocía, ni siquiera era ¿cómo se llama? Ni siquiera era un guerrero formado, David. Y a falta de alguien que afrontara los problemas, a falta de alguien que afrontara los problemas, David se ofrece y es David el que pelea contra el gigante. Y usted ya conoce la historia, David termina derrotando al gigante. ¿Pero por qué? Porque David vio la realidad y comenzó el gigante a insultarlo, a decirle esto, a decirle lo otro. Y hoy te voy a dar tu cuerpo, le dijo el gigante, a las aves. Tu cuerpo se lo va a comer las aves de rapiña. O sea, le estaba ganando la moral a David. Pero ¿qué fue lo que hizo David? Le dijo, ¿sabes qué, gigante? Tú venís conmigo, con jabalina, con espada, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esa es la diferencia. La diferencia entre nosotros y lo que está viniendo el mundo es quién está de nuestro lado. Entonces, mire lo que estaba pasando en el capítulo 13. Un desánimo, un informe catastrófico. Las palabras de estos espías hicieron un eco en la gente. Y mire lo que pasó en el verso 14, verso 1. Dice, entonces la congregación levantó la voz y clamó. Y el pueblo lloró aquella noche. Imagínense, pasaron llorando toda la noche. Y murmuraron contra Moisés y Aarón y los hijos de Israel y les dijeron a toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en ese desierto. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra del faraón. Ojalá nos hubiéramos quedado donde estábamos. Aunque sean ladrillos, estábamos haciendo como esclavos, pero ojalá nos hubiéramos quedado ahí, porque era mejor ser esclavo que estar muerto. Ellos no habían entendido que el Señor los había sacado con un propósito. Cuando nosotros nos quejamos de la situación en la que estamos, es simplemente porque hemos perdido el propósito de Dios para nuestras vidas. Nosotros no nos va a afectar una enfermedad, y si nos afecta, en el caso de Luis, que hoy nos acompaña, en el caso de Luis, que sí le dio COVID, es porque tiene Dios un propósito, porque nosotros debemos de entender que nada se aparta del propósito de Dios. El día que nosotros partamos de esta tierra es porque el Señor nos quiere llevar. Punto. No es porque es el coronavirus, no es porque sea la peor enfermedad del siglo XXI, no es por nada, es simplemente si el Señor nos quiere llevar, nos va a llevar y punto, sea con esta enfermedad o sea en otra situación. Pero yo lo que quiero que usted vea es cómo el desánimo de la gente hizo que por
murmurara delante del Señor, y murmuraron contra Aarón, y murmuraron contra sus líderes. Entonces, ojo, cuidado, ¿qué estamos haciendo nosotros ante las dificultades? ¿Qué estamos haciendo nosotros ante el panorama desalentador? Cuando yo entré al grupo, Rafa nos estaba contando de que a él le toca, por su trabajo, le toca visitar hospitales y tienen una reunión para definir qué hospitales van a visitar y qué hospitales no, por el riesgo. Eso está bien hacerlo, pero Rafa tiene que entender también de que él tiene un Dios poderoso con él. Dios está con él y él tiene que orar todos los días y decirle, Señor, voy a tal hospital y voy ante una pandemia, pero yo sé que tú me cuidas y yo voy a tomar mis medidas. Obviamente él tiene que entrar con mascarilla, tiene que tomar sus medidas, pero al final él tiene que tener su confianza en el Señor. Dios él no se va a enfermar y se va a morir de coronavirus si el Señor no lo permite. Entonces, yo lo que quiero que vea es cómo, porque por ejemplo, todos hablamos de cómo el pueblo de Israel cayó en desánimo y murmuró, porque conocemos esta historia, pero no entendemos cómo llegaron hasta ahí, y llegaron a través de las palabras que ellos escucharon, llegaron a través del informe que 10 personas atemorizadas, sin conocer al Dios de Israel, dieron. Entonces, ¿qué está escuchando usted? Si solo escuchan los noticieros, perdóneme, usted se va a desanimar, porque en los noticieros solo hay problemas, hay dificultades, hay virus, hay etcétera, etcétera. Usted tiene que llenarse de la palabra de Dios, usted tiene que creerle al Señor, usted tiene que entender que usted y su casa no dependen de las noticias, sino que dependen de la palabra de Dios, y que el día que el Señor lo llame, sea por coronavirus, sea por viejito o por lo que sea, va a ser el día que Dios ha determinado. O sea, no podemos nosotros conquistar con nuestra boca que creemos al Señor y negarlo con nuestros hechos cuando nos atemorizamos. Y eso fue lo que le pasó a este pueblo. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel con estos líderes. Entonces, mire, quiero que vea la respuesta. Verso 3 en el número 14. ¿Y por qué no? Ahí está. Y hicieron esta pregunta, ¿y por qué nos trajo el Señor a esta? Perdón. ¿Y por qué nos trajo el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. No, o sea, es decir, miren, los hombres están hablando como que dicen, mira, yo puedo pelear, pero ¿y mis hijos? ¿Y las esposas? ¿Cómo? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvámonos a Egipto. Qué bárbaro. Verso 5. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre su rostro en presencia de la asamblea, de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, estoy hablando además, Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, regresaron, rasgaron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, y ahí yo no voy a entrar porque obviamente lo que quiero resaltar es la actitud, en qué lado nos vamos a ubicar nosotros con nuestras actitudes. Josué y Caleb comienzan a hablar con el pueblo y les comienza a decir, no teman, ¿acaso el Señor no estaba con nosotros? ¿Acaso? Y comienzan de alguna forma a quererle hacer ver al pueblo que era mayor el Dios que les había llamado, el Dios que los había sacado de Egipto. Se les olvidó todos los milagros que habían visto. Miren, qué fácil es olvidar los milagros que Dios ha hecho por nosotros. O sea, acababan de ver se supone que fueron 50 y pico de días que en lo que salieron de Egipto y lo que llegaron al desierto de Negev. Se les había olvidado, se les olvidó que vieron que Dios les proveyó agua de la roca, se les olvidó que el Dios se manifestaba de día con una nube sobre ellos y de noche con una columna de fuego.
¿Sabían ustedes que el desierto tiene una peculiaridad? En el día es caluroso y por eso estaba en la nube, para que el calor no los sofocara a ellos. Y en la noche es frío, pero frío. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en un desierto sabemos eso. Mire, algunos desiertos llegan hasta bajo cero la temperatura. Y entonces en la noche el Señor les había dado una columna de fuego. ¿Sabe qué significaba eso? Que Dios los estaba cuidando del clima adverso. Dios los estaba cuidando. Dice la Escritura que en el cuerpo de ellos crecía la ropa. O sea, ellos crecían y la ropa y los zapatos les crecían. Imagínense. Y ya el Señor de aquí ya les había manifestado el maná, ya les había manifestado agua en medio del desierto, ya Dios les había manifestado, ya les había dado carne de comer. O sea, lo que quiero que vean es que no era poco los milagros que habían visto el pueblo de Israel. ¿Se les olvidó? ¿Se les olvidó? Ahora, avancemos. Después de este versículo 7, que yo lo dejé a medias, dice que ellos dijeron, apedreémoslo. Apedreemos a estos cuatro, a Aarón, a Moisés, a Caleb y a Josué. Apedreémoslos y regresemos. Cuando ellos dicen eso, dice la Escritura del verso 7 en adelante, en el verso 8 dice que el Señor se manifestó en medio del campamento. Eso significa que en el tabernáculo el Señor se manifestó. Y entonces Moisés fue al tabernáculo y habló con el Señor. ¿Y sabe lo que les dijo? Usted lo puede leer más tarde. Solo voy a resumirlo. Lo que le dijo el Señor a Moisés en el tabernáculo es, ya me tiene cansado este pueblo. Lo voy a eliminar. Van a morir todos. Y te voy a dar un nuevo pueblo, le dijo a Moisés. ¿Y sabe lo que hace Moisés? Comienza a decirle, Señor, ¿pero qué van a decir los pueblos? ¿Qué van a decir la gente que ha visto que los ha sacado con poder? ¿Que los sacaste para que murieran en el desierto? Entonces, de alguna manera, Moisés comienza a interceder por el pueblo. Entonces, sale del tabernáculo Moisés con un perdón para el pueblo. El Señor a través de la intercesión de Moisés los perdona. Y miren lo que pasa después. Verso 24. Y dijo el Señor, vea, pero hablando adentro del tabernáculo con Moisés. Dice, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia también poseerá la tierra. Mire la Biblia al día. En cambio, mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia lo heredará. La Biblia, el lenguaje sencillo. Pero Caleb, mi siervo, no fue como los demás, sino que creyó en mis promesas. Por eso entrará junto con sus hijos en el territorio prometido donde ahora viven los amalecitas y los cananeos. Ustedes, por su parte, irán mañana al desierto y en dirección al mar de juncos. Ahora, de los juncos, perdón. Ahora, este es el mismo versículo en tres versiones diferentes. Saben que cuando habla el Señor, pero Caleb, por cuanto ha tenido un espíritu distinto, la palabra espíritu ahí es ruah. La palabra ruah, la primera vez que se usa es cuando el Señor sopla sobre Adán para darle vida. Entonces, la palabra actitud, la palabra espíritu, la palabra soplo, tiene que ver con el aliento de Dios. Tiene que ver con las fuerzas que Dios nos da. Ninguno de los que estamos reunidos acá puede decir que no ha habido aliento de parte de Dios. Sí han habido dificultades. Sí han habido
problemas, si han habido escasez, si han habido, bueno, si yo les contara, algún día les contaré todo lo que con mi familia hemos pasado en esta pandemia. Ustedes saben que mi esposa trabaja en el tema de seguros, yo trabajo vendiendo vehículos y como director de INSTE. Ustedes no, todo eso se paró. Y ustedes no saben la forma sobrenatural que Dios nos ha sostenido estos 3 meses. Entonces, cuando dice, pero en cuanto a Caleb, que tiene un espíritu diferente, que tiene un ruah distinto, que tiene un aliento diferente, que tiene una actitud diferente, está hablando el Señor que en su interior guardó, atesoró la palabra de Dios y dijo, no, o sea, es cierto, allá hay ciudades fortificadas, allá hay gigantes, allá hay esto, pero no dejó que el temor entrara a su corazón, no dejó, los otros decían, no hombre, esa tierra traga personas, no tragaba personas. Decían, no hombre, allá hay gigantes que nosotros éramos como langostas y ellos nos veían de igual manera como langostas. Eso era mentira, eso era algo en su mente, era el temor que habían dejado entrar a su corazón y que no los iba a permitir avanzar. Lo que yo quiero compartirles esta mañana, y voy a ir terminando para ministrar en su corazón, es que miren, no dejen que su aliento, que su espíritu, que su actitud la cambie en lo externo. Dejen que su aliento, que su actitud, que su corazón sea afectado solamente por el Señor, sea afectado solamente por Dios. O sea, usted quiere salir avante en medio de los problemas, deje que Dios le hable, deje que Dios lo ministre, deje que Dios traiga certeza a su palabra. Entienda que usted no es casualidad del destino, usted no lo va a determinar su estado final, no lo va a determinar ni una enfermedad, ni una escasez, ni si tiene o no tiene provisión. Su estado final no va a determinar lo que Dios ha hablado acerca de usted. Y si usted tiene promesa de parte de Dios, y si Dios le ha dado promesa a su vida, y usted todavía no ha visto cumplido esa promesa, déjenme decirles algo, amados hermanos, déjenme decirles algo, si usted no ha visto todavía algunas promesas cumplirse, es porque todavía el Señor no le va a llamar, todavía tiene promesas que cumplir en su corazón, todavía tiene promesas que cumplir en su vida, todavía hay cosas que lograr para el Señor. Entonces no se desanime, que las noticias no lo desanimen, que la enfermedad, que este COVID no lo desanime, que entienda que ustedes están muchísimo más por encima de las circunstancias, a su destino, y lo que Dios va a hacer con usted lo está determinando el Señor. Por favor, ¿cuál es su actitud en esta mañana? ¿Cuál es su actitud? No se deje contaminar. ¿Usted tiene promesas? Mire, aquí yo saqué un montón de perlas, un montón de cosas. Yo pude ver en esto. Este es el mismo versículo 24 en 3 versiones diferentes. Mire la primera, dice, ha habido un espíritu distinto y me ha seguido plenamente. Solo asegúrese de algo. Siga plenamente al Señor. Tómese de la promesa. Aunque no vea, aunque sus ojos no estén viendo las promesas, siga caminando. Usted no puede echarse a llorar en medio de una batalla. Siga peleando. Que ya no tiene fuerzas, dígaselo al Señor. No se lo diga a otra gente. Dígaselo al Señor. Señor, yo no aguanto con esta situación. Dígaselo a Él. Déjese guiar plenamente por Él. Número 1, miren en la Biblia, en la Biblia al día. Dice, ha mostrado una actitud diferente y ha sido fiel. Sea fiel al Señor. No murmure, no diga, Dios mío, ¿y hoy cómo vamos a hacer? No diga, Señor, en medio de todo esto, tú vas a tener cuidado de mí y tú vas a tener cuidado de mi familia. Y mire la Biblia, el lenguaje sencillo me impacta, ¿sabe por qué? Porque dice, pero Caleb, mi servidor, no fue como los demás. No sea como los demás, no se meta al barco de los demás, no sea como Vicente, donde va toda la gente. Deje que su corazón se fortalezca, deje que su corazón lo guíe el Señor. Mire lo que sigue diciendo, sino que creyó a mis promesas. Crea las promesas de Dios. Crea las promesas de Dios. Por eso estará
junto con sus hijos en el territorio prometido. ¿Sabe qué? Lo que usted está haciendo hoy afecta a sus generaciones, afecta a los que vienen atrás de usted, afecta de manera positiva o de manera negativa a los que vienen atrás de usted. Si usted decide creerle al Señor, si usted decide serle fiel al Señor, si usted decide dejarse guiar plenamente, si usted decide creer a ese Dios fiel, si usted decide creer a sus promesas, ¿sabe qué? El Señor lo va a bendecir a usted y también aquí dice, y a sus hijos. A los que vienen detrás de usted, el Señor los va a bendecir. Pero ¿sabe qué? Usted entienda que es la actitud que usted está teniendo hoy en día la que determina su futuro. Porque de toda esa generación que murmuró, que dijeron matemos, apedremos a esto y regresémonos a Egipto, de todos, los únicos que entraron fue Josué y Caleb. Entonces, ¿yo determino mi futuro? Sí, yo lo determino. Yo determino si le creo al Señor o le creo a las noticias. Yo determino si le creo al Señor o le creo a la escasez. No podemos seguir claudicando. No podemos seguir creyendo que sí, Dios, hoy te creo y mañana no te creo. No podemos hacer eso. Mi llamado es a la reflexión. Mi llamado es a la reflexión. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro espíritu? ¿Qué estamos haciendo en medio de todo esto? ¿Qué tal si nos habla alguien de nuestra familia y nos dice, mira, ¿sabes qué? Creo que tiene un coronavirus y da todos los síntomas de coronavirus. Ay, Dios mío, fulano se enfermó, ¿qué vamos a hacer? Ore, hombre, oremos por esas personas. Pidámosle al Señor, digámosle, ¿sabes qué? Tenés coronavirus, pero yo voy a estar orando por ti. Yo voy a estar pidiendo, gimiendo por el Señor. No te preocupes que no te va a pasar nada. Eso sí, cuando eso pase, yo quiero que entendas que ha sido el Señor el que te ha librado. ¿Por qué no testificamos de esa manera? ¿Por qué no que nuestra familia vea el Dios grande que tenemos? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta dejar de ver lo físico y pasar a una esfera espiritual y pasar a una esfera donde le creamos al Señor y no a las circunstancias. Eso desagradó al Señor. Por eso, por haber desagradado al Señor, toda una generación, todo un pueblo no entró a la tierra prometida. Nosotros queremos las promesas de Dios, pero ¿sabe cómo las queremos? Sentados en una hamaca con un coco. No se puede. Vamos a tener que pelear batalla, vamos a tener que enfrentar gigantes, vamos a tener que entrar a territorio desconocido, pero ¿sabe qué? El Señor está con nosotros, el Señor está con nosotros, y si el Señor está con nosotros, está garantizada la victoria. No sabemos si va a ser hoy, no sabemos si va a ser dentro de una semana, no sabemos si va a ser dentro de un mes, pero tarde o temprano el Señor se va a glorificar y vamos a poder ver la mano poderosa de Dios. Y cuando salgamos de ahí vamos a poder testificar y decir, Dios me llevó allí, fue Dios que me trajo, fue Dios el que me entregó esas promesas, fue el Señor el que me sacó de esta situación. Eso es lo que debemos de hacer. Y eso es lo que yo tenía en mi corazón para usted esta mañana. Deje de ver las circunstancias, tenga un espíritu diferente, tenga una actitud diferente, crea las promesas del Señor, déjese guiar por el Señor, crea que Dios es fiel y aún sus generaciones lo van a ser bendecidas. Amados hermanos, esta mañana yo con todo mi corazón les pido, créale al Señor. Créale al Señor, no le crea a las circunstancias. Si yo le creyera a las circunstancias hace 5 años, tengo todas las probabilidades de fracasar. Y hasta el día de hoy, 5 años después, con 2 hijos, le puedo decir algo. Dios ha sido fiel. Entonces no podemos servirle a Dios y seguir dudando. No podemos servirle a Dios o decirle, Señor, te creo y seguir viendo noticias. Perdóneme, si va a haber noticias para desalentarse, mejor no vea noticias. Lea la Biblia. Con todo mi corazón. Amados hermanos, con todo mi corazón, yo les animo a creerle al Señor,
¿A dónde estuvo la clave de tener un espíritu diferente de Caleb? ¿Sabe a dónde? ¿Sabe dónde estuvo la clave? En que ellos se manejaban de dos en dos. ¿Sabe con quién se fue Caleb? Con Josué. ¿Y sabe quién era Josué? Alguien que pasaba a la par de Moisés día y noche. Moisés entraba al tabernáculo a hablar con el Señor, a la tienda a hablar con el Señor, y Josué, si era posible, si no salía temprano, si se mantenía Moisés allá adentro, se dormía esperando a Moisés allá afuera. ¿Sabe cuál es la diferencia de nosotros? Que buscamos a veces amistades que nada del Señor nos dan. Que buscamos personas para caminar juntos, que en lugar de darnos más fe, nos drenan la fe. No podemos nosotros. ¿Cuál fue la diferencia de de Caleb, que caminó junto a Josué? Entonces, ¿con quién está caminando usted? ¿A quién está escuchando? ¿Qué está generando en su corazón todo ello? Tiene que entender que usted tiene que buscar gente que le añada fe y no que le drene la fe. Y no se trata de religión, porque no se trata de estar en un culto y aquí y allá y esto y lo otro. Y si lo quiere hacer, hágalo. Si hay tiempo, hágalo. No, yo no tengo nada contra eso. El punto es, ¿qué está provocando en su corazón el desaliento? ¿Qué está provocando en su corazón el desánimo? El que usted deje de ver a Dios y comience a ver las circunstancias. Busque gente que le añada y no que le quite. Busquemos gente que nos bendiga, hermano. Gente que cuando usted le diga, ¿cómo estás? Le diga, bien, mira, fíjate que esto, que lo otro. No sé, quizás tuvo problemas Luis al salirse. Voy a aprovechar para hablar de Luis. Hoy en la mañana hablaba con Luis temprano, como a las 7. Y le preguntaba yo, Luis, ¿cómo estás? Bien, mira, fíjate que aburrido estar en mi cuarto. ¿Y qué te ha enseñado el Señor en medio de esto, Luis? Hermano, me comenzó a contar, hermano. Me bendijo escucharlo. Me bendijo escuchar que él ya lleva 30 días encerrado completamente. Me bendijo el escucharlo y el oírlo, que en medio de todo eso le había testificado a gente en el hospital que Dios le había estado hablando de algunas cosas en su corazón, etcétera, etcétera. Esas son las personas que debemos de buscar. Gente que nos añada y no que nos quite. Gente que sume y no que reste. Yo, amados hermanos, esto es lo que tenía en mi corazón. ¿Cuál es nuestra actitud? Abraham, si nos ayudas con la guitarra. ¿Cuál es nuestra actitud? Filipenses capítulo 2 dice, haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud que hubo en Cristo Jesús? Que siendo semejante a Dios y siendo Dios, no se aferró ser Dios. Mire, usted no se aferre. Ay, es que hermano, mire que la empresa, que mis planes, que no sé. Bueno, reestructure sus planes, reestructure su empresa, pero hágalo creyéndole al Señor. Ay, es que usted viera, hermano, mire que tan difícil. Si yo sé que está difícil la cosa. Por supuesto, si usted cree que es el único que tiene motivo para desanimarse. No, todos tenemos motivo para desanimarnos. Pero vea, ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si la fe viene por el oír, la incredulidad también viene por el oír. Que no le drenen la fe, que no le drenen, que no le quiten la fe que usted tiene. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo esta mañana he entregado tu mensaje, Señor, a tus hijos. Señor, yo sé y tengo la certeza en mi corazón que tú les has hablado, Señor. Señor, yo no sé las circunstancias ni las batallas que ellos están librando. No sé si ellos están hoy orando, Señor, por las empresas que ellos tienen, por la salud, Señor, por las circunstancias que les rodean. Yo no sé, Señor, qué es lo que les está rodeando, pero tú sí la conoces. Padre, yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús,
que bendigas a cada uno de ellos y que por medio de este mensaje les recuerdes las promesas que tú les has dado a cada uno de ellos, como familia, como matrimonio, Señor, como hijos tuyos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora, Señor, que puedas tú bendecir su vida, hablarles de una forma especial, Señor, hablar a sus corazones. Señor, nosotros esta mañana, yo esta mañana, decido tener una actitud diferente, como Caleb, Señor, porque tú has hablado a mi corazón, porque nuestra actitud te honra a ti, Señor, o te deshonra, y yo he decidido honrarte. Yo he decidido no ver las circunstancias. Yo he decidido, Señor, honrarte a ti antes que cualquier otra cosa. Señor, si es necesario, como decía Job, aún de las cenizas, ahí me levantarás tú. Aún, Señor, si yo perdiera todo, tú me vas a levantar. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo con todo mi corazón. Y yo ministro en esta mañana, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos. Que te vean a ti, Señor, y no las circunstancias. Que sus corazones puedan tener una actitud diferente. Señor, en el nombre de Jesús, que crean a tus promesas. Señor, en el nombre de Jesús, que ellos puedan verte a ti y no las circunstancias. Que puedan creerte primero a ti y a tu palabra antes que cualquier noticiero, antes de que cualquier noticia mala, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a cada uno de los que se han conectado esta mañana. Yo bendigo sus corazones, yo bendigo sus vidas, Señor. Tú vas a obrar de una forma poderosa, tú vas a obrar de una forma extraordinaria, Señor, sobre sus vidas. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo sé que tú has hablado, yo sé que tú has hablado. Yo le voy a pedir esta mañana que comience a orar específicamente. Ponga en mute su micrófono. Solo nos vamos a quedar Abraham tocando la guitarra y yo orando. Ponga en mute su micrófono y comienza a poner las circunstancias que ha estado viviendo delante del Señor. Vamos, cierre sus ojos y dígale: Señor, esto ha debilitado mi fe, esto me ha traído angustia, esto me ha traído, Señor, que mi fe mengue, esto ha traído, Señor, que yo deje de verte a ti, Señor, y ver las circunstancias. Y comienza a hablar, si es de salud, si es de trabajo, si es de economía, si es de provisión, lo que sea. Comienza a ponerlo delante del Señor y dígale: Señor, yo quiero ser como Caleb, quiero tener un espíritu diferente, quiero tener una actitud diferente, quiero creer a tus promesas. Padre, en el nombre de Jesús, mira la petición de cada uno de tus hijos. Mira la petición de cada uno de tus hijos, Señor. Las peticiones son diferentes, Señor. Las necesidades son diferentes en cada uno de ellos, Señor. Y conforme a lo que ellos están orando, ellos están poniéndote delante de ti a esos gigantes. Ellos están poniendo delante de ti, Señor, esas ciudades fortificadas, Señor. Ellos están poniendo, Señor, esas dificultades que ellos ven grandes, Señor. Pero que en medio, Señor, de la oración puedas tú traer palabra, puedas tú traer ánimo, puedas tú traer, Señor, certeza de que tú estás con ellos, Señor. Que aunque hayan batallas que librar, que aunque hayan, Señor, batallas que librar, en medio de esas batallas estás tú, Señor, y vas a estar tú siempre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Bendigo sus vidas, Señor. Bendigo sus corazones, Señor. Que esta mañana ellos puedan fortalecerse en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que ellos puedan fortalecerse en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que eso que ha venido a menguar su fe, que eso que ha venido, Señor, a drenar su fe, Señor, pueda ser puesto delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Que ya no vean las ciudades fortificadas, que ya no vean, Señor, los gigantes que están en esa tierra. Que comiencen a ver al Dios que los está mandando en medio de esa tierra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos tomamos de la fe, y declaramos con nuestra boca que somos tus hijos, que vamos a ver victoria, que vamos a ver, Señor, victoria en tu nombre, no por nosotros, Señor, sino por tu misericordia, porque tú eres un Dios bueno, porque tú has demostrado, Señor, estar con nosotros no solo hoy, sino durante mucho tiempo. Señor, hoy ponemos las casas, hoy ponemos los trabajos, hoy
ponemos las empresas, hoy ponemos esos gigantes, Señor, la economía, hoy ponemos esa enfermedad, Señor, en medio de nuestra familia, en el nombre de Jesús. Obra, obra, Señor, obra, Señor, obra, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a tu favor, Señor. Hoy declaramos tu palabra, declaramos que no hay justo desamparado, declaramos, Señor, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que tus hijos somos herederos de promesa, que tus hijos, Señor, están sobre la circunstancia y no bajo la circunstancia. Declaramos, Señor, tu palabra, declaramos, Señor, con fe, que no somos producto de la casualidad, sino que somos producto, Señor, de tu inmensa misericordia, de tu inmenso favor, Señor, en el nombre de Jesús. Y en esta mañana, Señor, declaramos que si tú nos llevas, Señor, a esas batallas, es porque las vamos a ganar. Que si tú nos llevas, Señor, a esas circunstancias, es porque tú vas a estar con nosotros. Y no hay mejor garantía, que estar, Señor, contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, declaramos, Señor, sella esta palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos. Sella esta palabra, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos. No temas, no temas. El Señor le dijo a Josué, no temas. No temas porque yo estoy contigo. El Señor está en medio de ti, amado hermano. El Señor está en medio de ti. No temas porque tu fe le honra, porque tu fe y tu confianza le honra. Y Él donde hay honra del Señor, Él siempre se va a manifestar, Él siempre se va a glorificar. A lo mejor no como nosotros queremos, no de la forma que nosotros queremos, pero sí Él va a obrar de una forma poderosa. Él va a obrar de una forma poderosa. Recibe en el nombre de Jesús. Yo sé que esta palabra ha sido apropiada para tu corazón. Solo recibe ahí donde tú estás. En el nombre de Jesús yo te bendigo. Cantemos una alabanza al Señor. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, yo lo sé, nada me faltará. Si estás conmigo, Dios, nada me faltará. Yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del omnipotente Dios. Yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del omnipotente Dios. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Si estás conmigo, Dios, nada me faltará. ¿Sabe lo que se me viene a la mente? La fe de Marta. Su hermano Lázaro había muerto. Cuando llega Jesús le dice a Marta, Señor, si hubieras estado aquí. Yo creo que hay muchos que están como Marta, que le han creído al Señor, pero están diciéndole, Señor, si hubieras estado. Y la respuesta de Jesús me impacta. Porque le dice, yo soy la resurrección y la vida, Marta. O sea, yo tengo una respuesta para hoy y para ayer.
y para mañana. Lo único que necesitas saber, Marta, es que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y se le dice, Señor, yo sé que mi hermano va a resucitar. O sea, esta doctrina sabía Marta. Yo sé que que mi hermano va a resucitar en el posterior día. Dice, no, Marta, yo estoy aquí. ¿Dónde le pusiste? Y le dice, Señor, ya son, ¿cuántos días eran? 4 días. Ya lleve. Y el Señor le dice, quiten la piedra. Hay preguntas que tú haces en medio de, veamos a Marta, hay preguntas que tú haces que Dios no necesita contestarlas. Porque el Señor no le contesta a Marta, 4 días, Marta. Sí, vea, ya lleve, va. A veces Dios no nos contesta, ¿sabe por qué? Porque no quiere que la plática vaya por ese lado. Entonces, yo te bendigo, hermano, y deseo con todo mi corazón. Yo sé que tú has tenido fe y han venido muchas batallas. Pero ¿sabes qué? Así como estuvo en el pasado, así va a estar en el presente y va a estar en el futuro. Y que aunque a veces nos traiciona, ¿verdad?, aún la doctrina y decimos, Señor, yo sé que en el futuro, yo sé que allá en el cielo, no. A veces las promesas de Dios son para aquí y ahora. Que la plática que tú tengas con Dios te lleve a reconocerle que Él es hoy. El Señor no está hablando de futuro solamente, sino de hoy. ¿Cuándo puede el Señor cambiar las circunstancias? Hoy. ¿Cuándo puedes cambiar la actitud en tu corazón? Hoy. ¿Cuándo el Señor te puede sanar? Hoy. ¿Cuándo el Señor te puede proveer? Hoy. ¿Cuándo el Señor va a guardar tu trabajo? Hoy. ¿Cuándo el Señor va a guardar tu empresa? Hoy. Solo lo que necesitas es creerle a Él. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Gracias por este tiempo. Yo les bendigo, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo les confirme esta palabra en sus corazones. Que ellos puedan, Señor, al desconectarse, Señor, de esta reunión, que ellos puedan tener la convicción que tú les has hablado y que eres tú, Señor, el que vas a traer la certeza. Nuestra parte, Señor, es tener una actitud diferente, un espíritu diferente. Tu parte, Señor, es pelear a nuestro lado, hacer las promesas realidad y bendecir aún a nuestra heredad, Señor, aún a nuestra familia. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra pueda ser recordada, Señor, en cada momento, Señor, sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, te bendigo, amado hermano, esta mañana. Que el Señor les bendiga y estamos el martes para los que puedan. El martes seguimos con el estudio. Hoy sí entramos a la iglesia, a la primera iglesia de Apocalipsis. Ya terminamos el capítulo 1. Entramos al capítulo 2. Los bendigo y gracias. Bendiciones a todos.